Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Sí nos pueden escuchar? Sí, yo sí escucho. Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar, La Fórmula de la Felicidad. Tenemos a nuestro especialista, Ricardo Camacho, un gran amigo, trabajó aquí en la ULA. No me voy a detener tanto a platicar de él, yo mejor prefiero que él les platique quién es. Él estuvo en la ULA, es lo que les puedo adelantar, muy querido por todos nosotros, estuvo en Campus Florida y estuvo en oficinas centrales. Entonces, bienvenidos de parte de todo el equipo de Recursos Humanos, la Dirección General de Servicios Corporativos y Planeación. Les damos la bienvenida. Richard, te Muchas dejamos. gracias, Bienvenido. gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias. Antes que otra cosa, pues agradecer esta oportunidad que me dan para venirles a platicar un poco acerca de esto que me apasiona y que ahora forma parte de mi vida, que es parte de lo que hago. Se siente bien padre regresar a un lugar donde estuviste trabajando y saber que te consideran y te recuerdan. Entonces, me siento muy contento y estoy muy emocionado de estar aquí, de lo que les voy a platicar. Espero que les haga sentido, espero que les aporte un granito de arena en algo en su vida y sobre todo que pongan en práctica algunas cosas que les voy a platicar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a platicar acerca de esto, lo titulamos la fórmula de la felicidad. Antes que otra cosa, les quiero pedir unos puntitos que tengo aquí anotados. Entonces, uno de ellos es, en medida de lo posible, ayudarme a cerrar aquellas páginas, programas, aplicaciones o lo que tengan que pueda distraerlos. Eso nos va a ayudar a estar más concentrados, más enfocados. Entonces, si pueden hacerlo, yo sé que están muchos en el trabajo, pero si pueden hacerlo, se los voy a agradecer y vamos a tener una sesión mucho más productiva. La segunda es que usen audífonos, es mucho mejor, se escucha más claro y no van a tener problema con la transmisión. El tercero, pues les pido confianza en relación a lo que les pida que hagan. No se preocupen, no les voy a pedir muchas cosas, no se van a parar de su lugar a aplaudir o a decir, únete a los optimistas, ¿no? Nada de eso. Pero sí les pido que confíen un poco en lo que yo les pida. Y por último, abrir su mente, abrir su corazón y tener disposición para aceptar o para escuchar estas nuevas ideas de esto que les voy a contar, de lo que vamos a platicar. Entonces, les voy a pedir por favor que de donde están en su lugar, vamos a hacer una pequeña actividad que se llama centramiento. El centramiento es ponernos todos en lo que estamos ahorita, en vivir el presente, vivir el ahora, para dejar a un lado todo lo que tenemos ahorita en la cabeza y poder concentrarnos un poco más. Ya se dieron cuenta que a mí también me hace falta. Entonces les pido por favor que se sienten derechitos en donde están, en su lugar, también a los que están aquí conmigo, así muy derechitos. Vamos a separarnos del respaldo de nuestra silla para estar completamente sentados, bien sentados, con los pies bien plantados en la tierra, en el piso, y entonces vamos a cerrar los ojos por un instante y poner nuestras manos en las rodillas para sentarnos completamente derechitos. Cerramos los ojos y vamos a hacer una respiración profunda. Sostenemos y soltamos el aire lentamente. Que no les dé pena que el de al lado no esté viendo la sesión, no pasa nada. Respiramos nuevamente. Sientan el aire en sus pulmones, retengan y sacamos el aire poco a poco. Vamos a hacer una última, inhalando todo lo más que podamos. 1, 2, 3, exhalamos. Y abrimos nuestros ojos. Ya estamos aquí y vamos a platicar acerca de felicidad en el trabajo. Muchas gracias a los que lo hicieron. Ya nos podemos poner un poquito más cómodos. Y bueno,
Antes que otra cosa, quiero preguntarles, bueno, antes que se me olvide, si tienen alguna pregunta durante toda la sesión, pueden escribir en el chat y al final las podemos contestar, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, esto que les voy a preguntar, ¿para qué están conectados a este webinar? Necesito que se pongan a pensar tantito y piensen para qué están conectados. ¿Para qué estoy escuchando esto? ¿Cuál es la razón por la que estoy escuchando esto? ¿Porque me obligaron? ¿Porque quería saber de qué se trata? ¿Porque quería conocer un poco más? ¿Porque tenía duda? Porque, no sé, por cualquier cosa. ¿Para qué están conectados a este webinar? ¿Qué es lo que los hizo que a las 2 de la tarde, un viernes, se conectaran a escucharme, a escuchar a una persona que ni siquiera seguramente muchos no conocen? Entonces, ¿para qué están escuchando esto? Y esa pregunta nos lleva a otra. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué estás sentado en esa silla haciendo esto? ¿Para qué haces todo lo que haces todos los días? ¿Alguna vez te lo habías preguntado? Entonces, les dejo un cachito de tiempo para que piensen eso. ¿Para qué están conectados? Es un poco raro para mí al principio esto porque la interacción por lo regular en una presentación pues con gente, pues te contestan luego, luego, ¿no? Hay más interacción. Pero piénsenlo tantito, ¿para qué están conectados? ¿Para qué están escuchando esto? ¿Para qué hacen lo que hacen en su vida? Cuéntenme. Fíjense que lo que nosotros hacemos en día a día tiene que ver con que lo queremos hacer, lo hacemos para estar felices, para estar contentos, para sentirnos bien. No hay una persona en este mundo que haga las cosas para sentirse mal. Todo lo que hacemos siempre lo hacemos en busca de nuestro bienestar, en busca de nuestra felicidad. Entonces, inclusive una persona que llega a suicidarse, lo que está buscando es ser feliz, acabar con ese sufrimiento. Entonces, eh, no hay, todo lo que hacemos tiene que ver con procurarnos un bienestar, con sentirnos bien, levantarme a trabajar, estar con mi familia, y, escuchar esto, ir a un curso, ir a la escuela, todo tiene que ver con que a pesar de que en algunas cosas me obliguen, todo tiene que ver con que me sienta mejor. Entonces, para eso hacemos todo lo que hacemos. Pero resulta que en ese día a día, por ejemplo, el ir a trabajar, que es a lo que vamos a enfocar un poco esta plática, resulta que el ir a trabajar de repente ya se convierte en algo muy pesado, en algo complicado, en algo que ni siquiera disfruto. Y déjenme enseñarles unas estadísticas que hablan acerca de eso. Es muy interesante porque se supone que nosotros hacemos lo que hacemos para sentirnos bien, para hacer algo en este mundo, para dejar una huella en este planeta, pero resulta que donde más pasamos tiempo es en el trabajo y nos encontramos con esto. Según estadísticas de la empresa Gallup, en el mundo existe más del doble de empleados desconectados de su puesto de trabajo que empleados felices. En México, solo el 12% de los trabajadores está satisfecho con su trabajo, desconectados, y 28% repudia su trabajo. El ausentismo representa el 7.3% en el costo de la nómina actual de empresas mexicanas. Es decir, hay gente que, independientemente de causas externas, hay gente que simplemente no quiere ir a trabajar y no va a trabajar. Hay 164 muertes diarias por tabaquismo que están ligadas evidentemente al estrés. Las mujeres, el 26.3% de las mujeres son discriminadas en su trabajo. 37 millones de personas tienen trastornos del sueño, incluso ya es un problema de salud pública. Lo mismo, el trastorno del sueño está ligado a problemas de estrés, que no puedes dormir y entonces se convierte en problemas mucho más severos. El ausentismo por depresión representa 25 días al año, por ataques de pánico 20 días al año, por estrés postraumático 14 días al año y por ansiedad la gente tiene ausentismo por depresión 20 días al año. Y esto es muy grave. En primer lugar, somos el primer lugar de estrés laboral mundial, seguido únicamente por China y Estados Unidos. Entonces, con estas estadísticas, díganme si nosotros sabemos ser felices en el trabajo.
en el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, nos estamos encontrando con esto, con todo esto, con que hay estrés, con que no estoy satisfecho, con que estoy desconectado, con que repudio mi trabajo. Dígame entonces si sabemos ser felices en nuestro trabajo. Y al referirme a ser felices en nuestro trabajo, me refiero a ser felices en nuestra vida, porque no podemos despegar la vida y el trabajo. El trabajo es la vida es el trabajo, todo está ligado. Ya no existe esto que nos decían antes o que yo escuchaba que le decían, por ejemplo, a mis papás, ¿no? Te quitas el saco de los problemas de tu casa y te metes a la oficina a trabajar. Eso ya no existe, eso no existe, nunca ha existido porque somos seres humanos y los problemas que tienes en tu casa los traes al trabajo y los problemas que tienes en el trabajo te los llevas a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No sabemos ser felices en la vida y en el trabajo. Pero para contestar esto, primero tendríamos que saber qué es la felicidad. Antes de eso, ¿ustedes creen que la felicidad se puede educar? ¿O ustedes creen que la felicidad se puede medir? ¿O qué piensan acerca de si la felicidad se puede aprender? La felicidad tal cual es una experiencia o sensación de alegría, satisfacción con la vida o bienestar positivo, una sensación de que nuestra vida es buena, tiene sentido y vale la pena. Hay hay quienes pueden estar de acuerdo con esta definición de felicidad y hay quienes no pueden estar de acuerdo, eh, pero siempre nos vamos a encontrar con esto. La felicidad es algo que todos podemos reconocer fácilmente, no sé, pero es difícil de definir. Desde la perspectiva de la psicología positiva, que es lo que nosotros manejamos, no existe una definición única, pero casi todas las conceptualizaciones de la felicidad incluyen tres elementos: sentirse bien, estar satisfecho y tener un propósito. Entonces, eh, nosotros, bueno, yo lo que hago o de los que les vengo a platicar es acerca del estudio de la felicidad. Resulta que sí se puede estudiar, sí se puede medir. No sé si ya habían escuchado acerca de la psicología positiva, pero les platico rápido. Así como existe la psicología desde hace muchos años, eh, la psicología estudia todo lo malo que está en el cerebro del ser humano, las patologías del ser humano. Entonces, de repente voltearon a ver por qué no se estudiaba lo bueno, qué es lo que hace una persona, por ejemplo, dos personas que están en la misma situación, qué es lo que hace una persona normalmente que tiene una mejor actitud y qué es lo que hace la que no lo tiene. Así es, en pocas palabras y en puras palabras, como surgió la psicología positiva. Voltearon a ver, a estudiar qué es lo que estaba sucediendo o qué es lo que pasaba o qué es lo que hacía esa persona que mantenía esos niveles de bienestar. Entonces, el estudio de la felicidad es construir teorías y explicaciones sobre el funcionamiento positivo, que ha sido realmente una tarea compleja en la que han participado muchos investigadores interesados en comprender las características y condiciones del bienestar humano. Los fundamentos de la psicología positiva se han desarrollado aplicando el método científico para responder a diferentes preguntas sobre el tema. Con esta diapositiva, ¿qué les quiero decir? Que no se trata, y no les voy a venir a decir, no, pues tú échale ganas, o vamos, tú puedes. Yo soy una persona, para los que me conocen, muy, digamos que necesito saber de dónde viene lo que me van a decir, necesito saber que está comprobado, y por eso para mí la psicología positiva ha funcionado, porque está basada en un método científico, y entonces tiene experimentos y tiene resultados acerca de lo que hacen en las personas para generar estos estados de bienestar. Entonces es por eso que a mí me gusta y por eso hablo de esto y por eso trato de compartirlo, porque va más allá del, ay, darle una palmadita y decirle, échale ganas, ¿no? O va más allá de, vamos a ponerle hoy pizza a nuestros empleados, porque no se trata de eso, es un cambio de fondo, es un cambio de las actividades es un cambio de la forma de pensar, de la forma de ver las cosas a las que cada uno de nosotros nos enfrentamos día a día. Va más allá, les digo, de eso, de decir, pues échale ganas, ¿no? ¿Qué es échale ganas? ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo hago? Entonces, hoy les voy a platicar un poquito acerca de eso. ¿Cómo lo hago? Porque, por ejemplo, no sé si vieron por ahí, para los que nos escuchan, que están aquí en la ULA, hubo unos videitos donde les preguntaban acerca de la felicidad
y algunas personas, como por ejemplo Erika González y Carlos Martínez, nos decían, pues es hacerlo con pasión y muchas ganas. Pero resulta que de repente no sabemos de dónde sacar esas muchas ganas. ¿Cómo le hago para hacerlo con pasión cuando llevo 10 años haciendo lo mismo? ¿No? Ahí es donde empiezan también algún tipo de problema con mi trabajo. Un poco de eso se toca en la felicidad y en los temas de bienestar, y más adelante les voy a platicar un poquito acerca de eso. Pero bueno, resulta que cuando estamos felices y cuando tenemos unos niveles de bienestar óptimos, hemos encontrado, aquí les puse 3 hallazgos que son muy interesantes y que tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, el primero, solo el 25% del éxito del trabajo se debe al coeficiente intelectual. El 75% restante se basa en el optimismo, en el apoyo social, la habilidad para percibir el estrés y la presión como un reto y no como una amenaza. Cuando estás positivo, tu cerebro funciona mejor que en neutral y negativo, haciéndote más creativo, más productivo, más inteligente, más energético y más involucrado. Eres un 30% más productivo cuando tu cerebro está positivo. Eres un 37% mejor en ventas cuando estás positivo. Eres un 19% más rápido y preciso en diagnósticos, por ejemplo, para doctores. Los empleados más felices que tienen salen mejor evaluados, tienen un mejor desempeño, están dispuestos a realizar un esfuerzo extra, hay menor rotación y ausentismo, está mal escrito eso, bueno, ausentismo, tienen mejores relaciones con su jefe y sus subordinados, mejor liderazgo, mejor fluidez verbal, mejor memoria, mejor manejo de conflictos, más éxito profesional. Son un montón de cosas, es todo lo que quisiéramos tener en un empleado, o todo lo que nosotros quisiéramos ser. Pero entonces, ¿por qué no siempre, o cómo le hacemos para mantenernos en un cerebro positivo? ¿No? Eso es lo que hace la psicología positiva, eso es a lo que nos va a ayudar. Hay intervenciones y hay todo un modelo que nos dice cómo mantenernos positivos para estar justamente en esto, en estos 3 que les puse, porque hay muchísimos más. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, si alguien de ventas nos está escuchando, a quién no le gustaría aumentar sus ventas? Ahí como dice, en un 19%, ¿no? En un 37%, perdón. Imagínense si ahorita están vendiendo, manteniéndose positivos, ¿cómo venderían? Entonces, si yo siento que soy exitoso en el trabajo, imagínate, si me mantengo positivo, voy a ser mucho más exitoso. Entonces, si ya sabemos que todo esto nos trae el estar positivos, ¿por qué no lo estamos? ¿O por qué no lo somos? Pues porque cuesta trabajo y porque hay que trabajar en ello y porque hay que hacer una conciencia de eso y porque hay que aprender. Eso es la clave, hay que aprender. Entonces, vamos a presentar, les voy a presentar ahorita justo la fórmula de la felicidad. Que creo que el título del tema fue lo que a muchos les llamó la atención y es una cosa bien sencilla. Ahí les va, ¿eh? Ahí está. Y se las voy a explicar. Esa es la fórmula de la felicidad. Resulta que mi felicidad es igual a la suma de mi rango base más mi acción voluntaria más las circunstancias. Ahorita no hace sentido, no entiendo a qué se refiere, o igual a alguien sí le hace sentido. Vamos por partes. ¿Cuál es mi rango base? Nosotros como seres humanos tenemos una predisposición genética, una carga genética hacia ser más positivos o a ser más negativos. Todos la tenemos. Hay personas que por naturaleza son más positivas o por naturaleza son más negativas. Ese es mi rango base y siempre va a ser el 50% de mi felicidad. Puedo tener un 20% de rango base hacia la positividad y un 30% de rango base hacia lo negativo. ¿Ok? Después, lo que está en amarillo es mi acción voluntaria. Es decir, todo lo que está de mi lado, todo lo que yo puedo controlar, todo lo que depende de mí. Eso es mi acción voluntaria. Y por último están las circunstancias, que es todo lo que está alrededor de mí que yo no puedo controlar. Aquí es donde está lo complicado. Nosotros como seres humanos, y más como mexicanos, estamos completamente programados para vivir en este 10%. Y el ejemplo más sencillo es el tráfico, por ejemplo, ¿no?
Siempre nos lo dicen ahí en las conferencias. Algo que te ponga de malas, luego lo primero que sale es el tráfico. ¿El tráfico lo puedes controlar tú? Pues no, no lo puedes controlar. Es una cosa que está fuera de tus manos, es una cosa mucho más grande. ¿Pero el tráfico te pone de malas? Sí. Entonces, ahí es la evidencia en donde nosotros siempre nos basamos en ese 10% que es las circunstancias y que es lo que nosotros no podemos controlar. Si nosotros trabajamos en ese 40%, que es nuestra acción voluntaria, imagínense, tenemos un 40% de acción voluntaria y voy a tener un 20% de positividad en mi rango base, ya tengo un 60%, ya estoy del otro lado, ya voy a estar trabajando en mi propio bienestar, en mi felicidad, y entonces ese 10% que son las circunstancias deja de molestarme, no es que deje de importarme, sino más bien pasa a otro contexto, pasa a otro nivel en donde me hago responsable de mí, me hago responsable de lo que yo quiero pensar, de lo que yo quiero lograr, sin tomar en cuenta las circunstancias, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la felicidad, pero de lo que realmente se trata es cómo impactar o cómo trabajar con ese 40% que depende completamente de mí. ¿Cómo le hago? Y aquí hay una frase de Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que es esto: no es lo que sucede a las personas lo que determina su nivel de felicidad, sino cómo interpretan lo que sucede. Ahí es donde estamos hablando de ese 40% que está completamente de mi lado. ¿Cómo le hago yo para que el tráfico no me afecte? En el ejemplo que habíamos puesto. ¿Cómo le hago yo si no me gusta una parte de mi trabajo? No voy a poder cambiar toda la institución en donde yo estoy trabajando. No puedo cambiar la empresa donde yo estoy trabajando. No puedo cambiar cómo me responde mi jefe. Pero sí puedo cambiar cómo tomo la respuesta de mi jefe. ¿Sí hace un poco de sentido? Espero que sí, porque no tengo feedback pronto. Pero es ahí de eso se trata, ¿no? No sé si logré darme a entender. Creo que este ejemplo del jefe es muy claro. Muchas veces lo que hacemos es que mi jefe me dijo tal cosa, o es que mi jefe no, es que excusarnos en otra persona cuando el 40% depende de mí, y entonces aquí, como lo dice Martin Seligman, ¿cómo interpreto yo las cosas? Es lo que realmente aumenta y determina mi felicidad. Para impactar en este 40%, existe un modelo de bienestar de Martin Seligman, que es un modelo que está basado, que tiene 5 elementos, y cada uno de estos elementos se trabaja poco a poco y hay un montón de intervenciones, e incluso cada uno de estos elementos puede ser un tema para platicar, ¿no? Y un tema en donde puedo hacer muchas cosas para ir trabajando con esto. No es realmente nada nuevo, sino más bien, platicaba hace un ratito, acá antes de que empezáramos la sesión, que nosotros lo hacemos, lo hemos hecho. Ahorita que les platique algunas cosas se van a dar cuenta que muchas cosas ustedes las hacen, pero las hacemos de manera inconsciente. Entonces, ocurre un gran cambio cuando las hago de manera consciente, cuando me doy cuenta de lo que estoy experimentando, de lo que quiero alcanzar, y entonces hago estas cosas que les voy a platicar de manera consciente. Entonces, estos 5 elementos del modelo de bienestar, voy a platicar un poco acerca de cada uno y les voy a ir ahí dando unos tips respecto a cada uno de ellos, pero se van a dar cuenta que sí los hacemos. La cosa es que hay que trabajar para hacerlos de manera consciente y entonces sí alimenten y se vea reflejado en mi bienestar. Y entonces esté completamente absorto en mi 40%, y entonces ese 10% de circunstancias del mundo, de cosas que yo no puedo cambiar, poco a poco deje de afectarme. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero del primero. Bueno, es emociones positivas, involucramiento, relaciones positivas, significado y logros o metas alcanzadas. Por sus siglas en inglés, este modelo se llama PERMA. Vamos a hablar primero de emociones positivas. Sentir emociones positivas tiene importantes repercusiones en muchas áreas de la vida. A diferencia de las emociones negativas, las emociones positivas no tienen correlaciones físicas que se puedan medir. Sin embargo, las emociones negativas sí lo tienen. Si yo me quedo en una emoción negativa,
inmediatamente mi cuerpo reacciona y tengo estas correlaciones físicas como puede ser un cambio en la presión arterial, un dolor de cabeza, un cambio de temperatura corporal, para los que un cambio en el azúcar. Entonces, las emociones negativas impactan y se pueden medir. Hasta ahora las emociones positivas no se pueden medir con correlaciones fisiológicas, pero sí con cuestiones que pasan en nuestra mente. Les voy a leer lo que dice aquí. Experimentamos emociones positivas cuando nos sentimos interesados, entusiasmados, orgullosos, atentos, activos, fuertes, inspirados o decididos. Estas emociones contrastan con las emociones negativas como la tristeza, el miedo, el coraje, el disgusto, la repulsión, entre otras. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tomar de nuevo el ejemplo del tráfico. Yo vengo manejando y vengo en el tráfico y entonces me pone de malas. Eso es una emoción negativa. Vengo con coraje, con disgusto, y así llego a trabajar. Y entonces sigo con esa emoción negativa. Yo entro a la oficina y como llego de malas no saludo a nadie. Y entonces mi compañero de al lado, que es bien sentido de lo que pasa a su lado, ya se enojó porque no le dije, hola, buenos días. Y entonces ya le tenía que pedir algo y me contestó mal porque yo no le di los buenos días. Y entonces como me contestó mal, yo también me enojé y le mandé un correo con algo de hace 6 meses que no hizo y me puse a buscarlo para molestarlo porque yo también estoy enojado y porque me hizo enojar. Y, ¿se dan cuenta todo lo que pasó? Es una espiral decreciente en donde una cosita que hizo algo que yo no podía controlar, que era el tráfico, hizo que yo llegara de malas y entonces hizo que yo le contestara mal a un compañero y de ahí se puede ir, pero hasta lo que quieran en cuestión negativa. Entonces, se trata de identificar cuando yo estoy percibiendo una emoción negativa y hacer algo. Seguramente lo han hecho, como les decía, pero de manera inconsciente. Ahora lo podemos hacer de manera consciente y poder trabajar en estas emociones positivas. La doctora Barbara Fredrickson, que en sus investigaciones ha encontrado que las personas que experimentan emociones positivas están más atentas, tienen mejor memoria y se pueden expresar mejor verbalmente. Y aquí va uno de los tips que les quería dar, regresando al ejemplo del tráfico, que seguramente me pueden dar muchos más ejemplos. No sé, si te fue mal en el trabajo porque no llegaste a tus metas y llegas de malas a tu casa, también se puede generar ahí una situación completamente grande porque nada más llegaste de malas y no fuiste capaz de manejar esa emoción negativa. Entonces, este tip es uno de los hallazgos más importantes de la doctora, en donde hay una tasa o una proporción en relación a las emociones negativas y positivas. Dice que por cada emoción negativa que yo identifico en mí, tengo que proveerme de 3 emociones positivas. Podemos ser capaces de manipular nuestra mente y entonces cambiar esa emoción negativa. Voy a poner un ejemplo en el trabajo. Si yo voy a una junta y me puso de malas lo que me dijeron, o porque me regañaron, o porque hubo cosas con las que no estuve de acuerdo y me puse de malas, y entonces tengo, no sé, tal vez gente a mi cargo y voy a llegar de malas con gente a mi cargo, mejor me doy cuenta de esa emoción negativa, y me provoco 3 positivas. ¿Cómo me provoco 3 emociones positivas? Es muy sencillo. No sé, de regreso de la junta paso y me compro un café. El café ese que me gusta pedir en el Starbucks o el café de la maquinita que me gusta, y me lo compro y me lo tomo. Ahí me estoy provocando, créanme, una emoción positiva. La segunda, puedo mandarle un mensajito a alguien que hace mucho que no le escribo, o agradecerle a alguien que hizo algo, ¿no? O incluso si voy caminando de regreso y me encuentro a alguien que está pidiendo una moneda, se la doy y que me diga gracias, eso me va a generar una emoción positiva. Ajá, o le llamo por teléfono a alguien, o veo un video de algo que sé que me pone de buenas. Así de sencillo. Y entonces termino con esa emoción negativa y cambio completamente el mood con el que voy a regresar al trabajo, o con el que voy a meterme otra vez a otra junta, por ejemplo, ¿no? Ahorita fue muy rapidito, pero para los que llegaron e hicieron el centramiento,
Es una cuestión muy sencilla, pero te cambia completamente, ¿no? Incluso cuando vas a empezar una junta y a todos los pones a respirar o les das, o les das un chocolate, vas a cambiar por completo esa emoción. Entonces, este es el primer tip. Si yo estoy de malas o quiero cambiar esa emoción negativa que ya la identifiqué en mi mente y que se está haciendo un loop de pensamiento y que ahí está, y que ahí está, y que ahí está, y que no se puede ir, me provoco 3 emociones positivas. Y con eso voy a lograr cambiar esa emoción negativa y entonces tener estos beneficios que me da experimentar emociones positivas. Para esto, le estoy dando un tip así, el más rápido. Obviamente hay un montón de cosas que podemos hacer y un montón de temas que se pueden tratar en este primer punto de los 5 elementos, que es emociones positivas. El segundo es involucramiento. ¿A qué se refiere el involucramiento? Involucramiento es la capacidad de estar completamente absorto en una tarea que estoy realizando. Dentro del involucramiento nos encontramos con estos 3 temas, que es flow, atención plena y cerebro autómata. Cuando yo estoy involucrado en algo, la conciencia de sí mismo desaparece y el sentido del tiempo se distorsiona. Piensen en algo que les gusta mucho hacer. Por ejemplo, no sé, a Iván le gusta mucho andar en moto. Cuando está en moto, está completamente involucrado en esa actividad. Entonces, dime si no, Iván, te pierde el sentido del tiempo, la conciencia de ti mismo desaparece, estás completamente absorto, completamente involucrado en esa actividad. Eso que experimentamos de involucramiento, eso que experimentamos se llama involucramiento, y cuando estamos involucrados es una sensación agradable, es una sensación de completo bienestar. ¿Qué pasa cuando no lo estamos? Pues pasa todo lo contrario. Y este tema es el primero, que es flow. Voy de nuevo, hay un montón de cosas que podemos hacer con este tema que se llama flow. Flow en el trabajo se trata de cuando tengo un reto y tengo las habilidades para hacerlo. Si yo tengo este reto, no sé, vender, y tengo las habilidades para vender, voy a tener resultados, y entonces significa que estoy completamente en estado de flow. ¿Qué pasa cuando yo llevo, no sé, 5 años haciendo lo mismo y tengo el reto que es de este tamaño y mis habilidades, porque llevo 5 años haciendo eso, son de este tamaño? No estoy en flow. Y entonces es cuando ya no empiezo a estar involucrado en mi trabajo, y entonces es cuando se me empieza a hacer bien pesado, el tiempo se me hace bien lento, no estoy teniendo los resultados que tenía antes, estoy haciendo todo de manera pues ahí de automática, y entonces hay todo un estudio, incluso hay empresas que analizan qué tanta habilidad tienes y de qué tamaño es el reto para que puedas estar en flow. Y esto lo podemos hacer incluso nosotros mismos. Bueno, más bien lo tenemos que hacer nosotros mismos. Estoy seguro que ustedes saben perfectamente de qué tamaño están sus habilidades y de qué tamaño está el reto. La cosa es que hay que hacer conciencia de eso. Si yo sé que mis habilidades son muy altas y mi reto es muy pequeño en el trabajo y quiero conservar ese trabajo, quiero estar ahí, está de mi lado poder aumentar ese reto. Puedo ir y proponerle a mi jefe algo que a mí me gustaría hacer. Puedo ir y decirle, oye, me sobra este tiempo, o oye, ¿cómo ves si hacemos esto? ¿Para qué? Para aumentar el reto y equilibrarlo con las habilidades que yo tengo. Eso es lo que podemos hacer. Lo mismo pasa si yo tengo unas habilidades muy pequeñas y el reto es muy grande. Me voy a frustrar. Entonces, al mismo tiempo que me hago consciente de esto, igual puedo ver por mí y ver cómo me capacito para tener estas habilidades, para enfrentar este reto, y entonces estar en mi estado de flow. ¿Sí? Más o menos les hace sentido. Entonces, hay un montón, como les decía, de actividades, mucho que se puede trabajar en este tema para estar siempre en el estado de flow y entonces lograr estar involucrado. Y al estar involucrado, ¿qué logro? Pues entonces logro aumentar mi estado de bienestar, que es el involucramiento es el número 2 en relación al modelo de los 5 puntos. Entonces, este es uno. El otro que nos ayuda a estar involucrados es la atención plena.
Por ahí en los videos que decían, espero que nos esté escuchando, porque lo mencionó, que es Isaac Martínez, hablaba de estar en el aquí y en el ahora. De eso se trata la atención plena y es también todo un tema que es mindfulness. Yo no soy experto, pero tengo una amiga experta en mindfulness que me ha ayudado mucho, en donde se trata de hacer una serie de ejercicios que llamamos meditación. No se imaginen, por favor, qué es esto de levitar, ¿no? Sino es meditación en relación a hacer ciertas actividades para cambiar unas conexiones neuronales en tu cerebro para tener mejor atención en lo que estás haciendo. ¿Por qué buscamos esto? Por años nos han dicho que nosotros somos multitask y eso no es cierto, no somos multitask, no podemos hacer varias cosas a la vez, podemos hacer una cosa bien a la vez. Entonces, la atención plena o este tema de mindfulness es todo un desarrollo, toda una filosofía para estar involucrados y completamente absortos en el aquí y en el ahora y poder identificar esa realidad, la realidad que realmente está sucediendo. Porque nuestro cerebro no es capaz de identificar qué es real y qué no es real. Si yo le mando al cerebro las emociones que permito que entren a él, sin tener un filtro, el cerebro las toma como que son reales. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? No sé, por ejemplo, cuando están en una relación de pareja y tienen un novio o novia, que de repente no les llaman todo el día. Y ustedes solitos, o nosotros solitos más bien, porque pues, yo tampoco soy perfecto, ¿ah? Nosotros solitos empezamos a pensar dónde está, qué está haciendo, por qué no me ha hablado, seguramente está con alguien, o no sé. Solitos empezamos a darle todo eso a nuestro cerebro. Empezamos a alimentarlo y a mandarle todo eso. Y dígame si el cerebro es capaz de saber si es cierto o no es cierto. Inmediatamente te enojas. Y entonces cuando lo ves o cuando te habla, le contestas enojado, cuando realmente no sucedió nada. Todo sucedió únicamente en tu cerebro. Entonces, esta parte del mindfulness y de la atención plena nos ayuda a crear esas conexiones neuronales, a estar más atentos, para estar más involucrados en el presente, en el aquí y en el ahora, y entonces evitar todo eso que realmente no tiene por qué estar en nuestro cerebro, pero que desafortunadamente así estamos programados y así lo hacemos, y así nos comportamos. Hay un estudio por ahí que dice que el 70% de nuestros problemas ocurren únicamente en nuestro cerebro. Imagínense, solamente el 30% de los problemas que tenemos en nuestro cerebro son reales o realmente ocurren. Todo lo demás, nuestro cerebro solito nos lo juega. Nosotros mismos lo hacemos, nosotros mismos nos ponemos de malas, nosotros mismos creamos ese problema. Entonces, este es otro de los temas que está dentro del involucramiento, que es nuevamente el segundo elemento de los 5 elementos para mantener nuestro bienestar. El cerebro autómata se refiere a las cosas que hacemos sin darnos cuenta. Perdemos esta capacidad de estar atentos a lo que hacemos, que incluso esa atención nos puede generar emociones positivas del tema del punto anterior, pero ya ni siquiera nos damos cuenta. De repente, no sé si les ha pasado que, ya sea que usen transporte público o coche, de repente, cuando te das cuenta, ya estás en tu casa. Ni te acuerdas por dónde te fuiste, o ni te acuerdas qué pasó en la estación del metro, o ni te acuerdas si realmente por dónde te fuiste hoy, o si cambiaste de ruta, porque todo lo hacemos de manera automática. La atención plena o el mindfulness nos ayuda justamente a evitar esto del cerebro autómata, a estar más conscientes, a estar despiertos y entonces a vivir todas las experiencias que por sí mismas la vida tiene para nosotros. Y entonces esto, al estar involucrado, al ya no tener este cerebro autómata, al estar pleno, nos aumenta los niveles de bienestar. ¿Ok? Déjame ver cómo vamos con el tiempo. Ya me voy a apurar. El tercero son las relaciones positivas. Por ahí nos lo platicaban en uno de los videos que hicieron aquí en RH. Por ejemplo, Luis de Mercadotecnia Digital, que espero que nos esté escuchando, nos decía compartir logros y metas. Otra nos decía
platicar o rodearme de gente positiva. Eso es relaciones positivas y es el tercer elemento de nuestro modelo de PERMA. La mayoría de las cosas que nos producen bienestar se desarrollan con otras personas. Las relaciones interpersonales positivas pueden dar un contexto de trabajo en el cual se comparten intereses, puntos de vista con amigos, con quienes tienes expectativas similares, con tus compañeros de trabajo. Lo importante aquí es generar esas relaciones positivas. En el trabajo, ¿cómo lo podemos definir? Como que incluso la empresa o que yo, por mi propia voluntad, genere esos espacios para compartir esas relaciones positivas, ¿no? Se vale salir a tomarte el café con tu compañero y platicar de otra cosa. Se vale, en las empresas se vale incentivar esos espacios en donde tus empleados se conozcan, donde se platiquen, donde sepan que tienes algo en común con otra persona. Todo eso genera emociones positivas, relaciones positivas y entonces contribuye a tu bienestar. ¿Qué significa esto? Que los demás importan. Somos completamente sociales, las relaciones constituyen un soporte social, apoya a las personas y nos ayuda a enfrentar situaciones adversas. Entonces, fomentar las relaciones positivas nos aumenta los niveles de bienestar. Es bueno tener amigos, es bueno platicar, es bueno compartirlo, es bueno buscar dentro de tu trabajo personas con las que te sientas identificado, con las que te guste platicar, porque va a generar y esto va a aumentar tus niveles de bienestar. Hace rato igual aquí lo platicábamos, es que me cuenta que aquí en Laura lo que les gusta es la relación que tienen con sus compañeros. Pues qué padre, no hay que dejarlo, hay que incentivarlo, hay que buscar más espacios donde pueda haber estas interacciones, hay que buscar que interactúen más, que se conozcan un poco más para generar estas relaciones y entonces estén más contentos y aumenten sus niveles de bienestar. De esto se trata la parte de relaciones positivas. Regreso a lo mismo. Hay una serie de talleres, una serie de actividades que podemos hacer para generar estas relaciones positivas en el trabajo y que se van, por supuesto, también a la vida. El siguiente, el cuarto, es significado. ¿Qué significa esto? Significado es el significado consiste en utilizar las capacidades cognitivas y emocionales para realizar actividades que contribuyan de manera positiva en el desarrollo de un grupo de personas. Es decir, darle significado es saber, o más bien hacer algo más grande que yo. Pensar en qué me gustaría que los demás recordaran cuando yo no esté en este mundo. O por quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ejemplos, una mamá o un papá tiene muy claro su significado de vida, porque si le preguntas a una mamá o a un papá cuál es su significado de vida, te van a decir, pues todo lo que hago lo hago por mis hijos, ¿no? Y eso es trascender. Entonces, prácticamente el significado tiene que ver con algo más grande que yo, con algo que tenga que ver con trascender. Algunas actividades más allá de ser papá son, por ejemplo, dedicarte a la educación, es una parte muy importante, combatir la pobreza, conservar los recursos naturales, hacer alguna actividad política. No sé, por ejemplo, esto que hago yo ahorita y esto que estoy compartiendo, para mí es el significado de mi vida. O sea, esto para mí me está generando, está contribuyendo a esta parte de mi bienestar. Una vida con significado, si no lo tengo, es muy difícil que yo me pueda involucrar en actividades, que yo obtenga esta energía que necesito para levantarme todos los días y hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo tengo identificado mi significado de vida, es mucho más fácil que yo me pueda involucrar, que yo me levante todos los días y que yo haga todo lo que hago para alcanzar esas metas. Entonces, esto es tener una vida con significado. Dentro del significado, una de las partes que obtenemos al hacer algo más grande que nosotros es la gratitud. La gratitud es un sentimiento, una emoción positiva y también es una fortaleza de carácter que inmediatamente te va a generar emociones positivas. O díganme ustedes si no se siente bien padre cuando alguien te agradece. O no se siente bien padre cuando tú le agradeces a alguien. Eso es igual, incluso regresándome al primer punto, una parte de generar una emoción positiva. Y lo pueden hacer hoy mismo, y está muy sencillo. Ahí va una segunda cosa. Mándenle un correíto a alguien agradeciéndole algo que haya hecho por ustedes, por insignificante que sea.
pueden mandarle un correo o un mensajito, un WhatsApp, lo que sea. A veces nunca lo hacemos, entonces háganlo y verán cómo reacciona esa persona y cómo estás generando emociones positivas. Eso es lo que tiene que ver con el significado y la gratitud. Ojalá alguno de ustedes lo haga y vean lo que sucede. Y ya me platicarán. El tercero es, el último, el quinto es logros y metas alcanzadas. Es bien importante y contribuye a nuestro bienestar tener esos identificados los logros y las metas que yo quiero alcanzar. A las personas está comprobado científicamente que nos gusta tener logros y llegar a esas metas, saber que las puedo hacer, que las puedo alcanzar y que son motivadas por mi propio interés y por mi motivación. Tener un logro se percibe por sí mismo y es automotivante. ¿Cuáles son nuestras propiedades? Las propiedades, tener logros y metas bien definidas, y no quiere decir con logros tan altos, tan sencillo como cuando yo en un día pongo las actividades que tengo que hacer o lo que quiero alcanzar y voy tachando lo que voy haciendo, ¿a poco no se siente bien padre? Que llegar y estar como trabajándola y se va. Entonces, igual dentro de este tema hay un montón de actividades y muchos temas que se pueden ir desarrollando para aprender a describir y a tener esos logros y esas metas, a definir esos objetivos que quiero alcanzar para que entonces me ayuden y contribuyan a mi bienestar. Este es el tercero de los grandes tips que les quería dejar. Definan y tracen esas metas, por pequeñas que sean, o no las tienen que compartir con nadie, son suyas. Este tip de llegar en la mañana y escribir lo que quieres hacer en el día, cuando a las 5 de la tarde, 6 de la tarde que tengas que ir y estés tachando el último, te vas a sentir bien, porque lograste lo que tenías que hacer, ¿no? Porque estás alcanzando esa meta. Y entonces, sabes que esta meta que alcanzaste hoy está contribuyendo a otra meta más grande que tú te habías puesto. Ponerte logros y ponerte metas, tú los eliges, son completamente personales y tú defines cómo se miden. Entonces, tú solito te vas a generar y autogenerar esta contribución al bienestar, ¿no? Porque estás definiendo tus logros y tus metas, que es muy diferente a cuando vas por la vida sin nada de eso, ¿no? No sabes ni lo que quieres alcanzar, no sabes ni cuál es el objetivo de lo que estás haciendo en tu trabajo. Entonces, ir definiendo poco a poco lo que quieres hacer contribuye, por supuesto, a la parte de tu bienestar. ¿Ok? Y entonces con esto nos quedamos con los 5 elementos del PERMA, que como les decía, se trata de trabajarlos y de trabajar este 40% que depende completamente de mí. Y son estos 5. Emociones positivas. Tengo la capacidad de poderme generar estas emociones positivas. Tengo la capacidad de poder hacerme consciente de lo que está pasando en mi cerebro y ponerle un alto, así, o sea, parar esa emoción negativa que tengo y entonces generarme las positivas y cambiar completamente mi día. Involucramiento. Tengo la capacidad de involucrarme y de poder cambiar cosas en mi trabajo que están completamente de mi lado para poder involucrarme en esto y entonces contribuir a mi bienestar. Tengo la capacidad de generar esas relaciones positivas y entonces contribuir a mi bienestar, de encontrar ese significado de vida que tengo y por último, de establecerme logros y metas para alcanzarlas y así contribuir a mi modelo de bienestar. Prácticamente estos son los 5 elementos de este modelo. ¿Cuál es la meta de la psicología positiva de esto que les estoy platicando? Es incrementar la posibilidad del florecimiento humano y del impacto que este florecer tiene en nuestra vida y en nuestro entorno. Está en nuestras manos. Recuerden la fórmula. Solo el 10% de lo que pasa a mi alrededor es lo que yo no puedo controlar. El otro 40% está completamente en mis manos y lo único que tengo que hacer es aprender, es hacerme consciente de esto, empezar a trabajarlo poco a poco. Esta es una pequeña embarrada o una pequeña, un poco de información acerca de esto, pero ojalá puedan hacerlo un poco más consciente de esto que les platico y lo puedan involucrar en su vida y van a ver que de verdad tiene un impacto positivo
y se van a ir generando ahí cosas nuevas. Entonces, ya para pasar a la parte de preguntas, ¿sí tenemos algunas? ¿No? ¿No tenemos preguntas? Bueno. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, por favor lo puede poner aquí en el chat. No sé si se haya movido, porque aquí no lo veo. Pero es momento si tienen ahorita alguna pregunta. Y por último les quiero dejar un poema que se los quiero leer. Y si quieren, pues lo pueden buscar para que lo tengan ahí. Yo prácticamente lo tengo impreso y lo tengo enfrente de mi lugar de trabajo. Cuando llego, es lo primero que hago, es que lo leo. Y entonces, se los quiero leer. Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj sonara. Tengo responsabilidades por cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas. Hoy puedo sentirme triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que permitieran haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque no tengo que ir a porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarme de nuevos y ricos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer labores del hogar o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente y mi cuerpo. Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy, soy el escultor. Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengas un gran día a menos que tengas otros planes. Este es un poema de Mario Benedetti. Espero que les haya gustado. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Lidia nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a alguien que siempre está en una actitud negativa en el trabajo? Aquí, Lidia, qué padre que la quieres ayudar, pero acuérdate que lo que está en nuestras manos, lo que está en nuestra voluntad, somos nosotros mismos. No podemos cambiar lo que está a nuestro alrededor. Si él está a tu lado, lo que puedes hacer o lo que yo diría es tú generarte emociones positivas, tú estar contento y entonces vas a hacer que él voltee para ver como por qué estás así, ¿no? O puede ser parte de la actividad que hagas, por ejemplo, de agradecimiento. Si trabajas con él, no sé, tal vez alguna vez le has dicho, le has agradecido por algo, ¿no? Por trabajar juntos o algo así. Estas cositas igual y pueden lograr que él cambie su actitud, ¿no? Pero es muy difícil, la verdad es que involucrarte o meterte en alguien que no tiene esa actitud, que no tiene una buena actitud, sería trabajar con tu 10%, que es una cosa que no depende de ti, ¿no? Más bien es trabajar en tu 40%. Si tú trabajas con él y tienes con relación directa con él, lo que tienes que hacer es tú trabajar tu 40%, tú mantener tus niveles de bienestar, mantener tu buena actitud y pues él simplemente se va a dar cuenta de eso, ¿no? Y probablemente él entonces empiece a cambiar su 40%, ¿no? Pero, repito, querer cambiar la actitud de alguien es meterte en ese 10% que no podemos cambiar, ¿no? Sin embargo, tú sí puedes cambiar la actitud con la que ves a él, ¿no? Y entonces, al empezar tú a involucrarte en tu 40%, tal vez puedas voltear un poquito y ver realmente por qué está así, o por qué está de malas, o tal vez no está y lo puedas conocer un poco más y te das cuenta que esa es su forma de ser, ¿no? Entonces, más bien yo te invito a que tú trabajes en tu 40%, no sé, mejores tus emociones, tus emociones positivas, mejores tu bienestar, y entonces eso te va a ir permeando para darte cuenta qué es lo que está sucediendo con él.
y las respuestas que tú, porque ahorita seguramente como tú ya identificaste o tienes ese juicio que él tiene una mala actitud, ya no le respondes igual. Entonces, si tú empiezas a verte hacia ti, a procurarte a ti, ahí le vas a contestar bien, le vas a contestar diferente. Y entonces él se va a ver obligado a cambiar su actitud. Eso es lo que yo podría decirte. Espero que te funcione. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Ok, pues rayando en el tiempo, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Veo por aquí que tenemos 71. Me da mucho gusto. Me platicaban por acá que soy prácticamente pionero de estas pláticas, entonces estoy muy contento, muy agradecido con la ULA, con Iván, con todos los de RH que me han recibido y me han invitado. Espero que lo que les haya platicado les haya hecho un poco de sentido. Espero que le pidan a RH más cursos de este tipo. No se crean. Pero sí, si les gustan, claro que sí. Podemos trabajarlo mucho más, como les decía, esto de estar del PERMA, hay muchos temas que se pueden trabajar de él. Espero que los que mencioné, que platicaron en los videos que subió RH, hayan estado conectados, que les haya hecho sentido esto que dije. Y pues creo que por ahí tenemos algo más. Tenemos varias preguntas. A ver. Entonces sí tenemos preguntitas. Oscar Martínez nos dice, pero si es posible inducir reacciones positivas en nosotros. Es de nuevo esto, Oscar. Nos estamos involucrando en ese 10% que no nos corresponde. De hecho, hay un video, búsquenlo en YouTube, en donde una persona muy molesta llega a reclamarle a alguien y esa persona le contesta completamente sereno y completamente en su centro. Y entonces la otra le dice groserías y le dice cosas y el otro le contesta completamente natural y ya no le da pie a que el otro continúe. Entonces, lo que regularmente pasa en esto de que si tú identificas una emoción negativa en la otra persona, es que nos clavamos en esa emoción negativa de la otra persona y entonces empezamos a emitir juicios de siempre está de mala, siempre esto, siempre el otro, pero voy de nuevo, no volteamos a vernos a nosotros. Lo que tenemos que hacer es voltear a vernos a nosotros, identificar cómo estamos nosotros, identificar cómo estoy cuando le contesto a esta persona, porque yo ya la tengo encasillada en que va a estar, en que está de malas, ¿no? Entonces, tengo que voltear a ver mi 40% y trabajar en él. Y cuando estás trabajando en tu 40%, inclusive respondiendo a tu pregunta, sí puedes inducir una emoción positiva o una emoción positiva, una reacción positiva. En el ejemplo que les ponía hace rato, el ejemplo de gratitud. Si tú trabajas con esta persona o vives con esta persona, ¿cuándo le has dado las gracias por algo? Si tú le das las gracias por algo, te va a contestar y vas a generar una emoción positiva en él. Entonces, ahí más o menos, sí, pero lo que quiero que vean es que más allá de llegar y decirle, oye, pues trabaja con tu emoción, soy yo, mi 40% es el que tiene que trabajar. Y entonces voy a contagiar al del lado y no me va a contestar como cuando yo le contesto cuando no estoy trabajando con mi 40%. Richard, tenemos otra pregunta más. ¿Qué tanto peso le darías el contar con unas instalaciones adecuadas para aumentar la felicidad, hablando de colores, iluminación y ventilación? Es una pregunta que nos la hace Cecilia. Ok, Cecilia. Es que aquí hay varias cosas involucradas. En la primera, si hablamos de la cuestión del trabajo, por el trabajo que desempeño también que tiene que ver con salud en el trabajo, hay ciertas normas, o sea, hay cuestiones básicas que sí hay que cumplir en el trabajo. Incluso hay normas que tienen que ver con la, ¿cómo se llama? Con la ergonomía de lo que le provees al trabajador. Incluso es muy chistoso, pero en la ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En la Ley Federal del Trabajo dice que tienes que proveerle de una silla adecuada al trabajador. Entonces, a partir de eso, hay una serie de normas que la empresa tiene que cumplir para dar un lugar adecuado. Esa es la primera. O sea, eso existe y eso se tiene que cumplir. La segunda ya es donde empiezan cuestiones de que
y hay estudios que cierta luz o ciertas cosas incentivan la creatividad o incentivan la comunicación. Ese ya es otro segundo término. A lo que yo le daría más peso sería, primero, a cumplir con lo básico, ¿no? Con lo que marcan las normas, con lo que marca la ley, porque hay una ley que marca eso. Las cuestiones de luz, las cuestiones de ergonomía y lo que tienes que proveer al empleado. Lo segundo, que es invertirle demasiado, por ejemplo, a unas instalaciones, la verdad es que pasa como con estas grandes empresas donde hasta les ponen un futbolito, tienen un área para descansar, un área de relax, pero si tú no trabajas de fondo con estas personas, por ejemplo, con esto del PERMA, si tú no trabajas con ellas buscando su significado, si ellas no saben cómo generarse emociones positivas, si ellos no saben cómo estar involucrado en su trabajo, de nada va a servir que les tengas las mejores instalaciones del mundo, si no van a tener la posibilidad de manipular de manipular sus emociones, ¿no? Entonces, sí le daría un peso en relación a eso que te digo, que hay algo definido que se tiene que cumplir por ley, pero si yo no tengo un programa en donde me preocupo por la salud emocional, por el bienestar de mis colaboradores, va a ser muy por encimita que yo les ponga una super instalación, ¿no? Entonces, yo me iría más por la parte de lo básico y trabajar en sus emociones, y ya después, por supuesto que les puedo dar, pero ya basados en esto que yo estoy trabajando con ellos, en sus emociones, trabajando en su bienestar. Y entonces ya lo que yo les ponga les va a hacer sentido y va a tener un significado. Me voy a alargar un poquito, pero en esto, por ejemplo, nosotros hacemos unas entrevistas con unas empresas en donde tratamos de conocer a la gente para conocer qué es lo que realmente para ellos tiene un significado. Y entonces, a partir de ahí, establecer actividades que sé que les van a causar un impacto, ¿no? Regreso a lo mismo. Si yo le pongo un futbolito y resulta que volteo a ver y tengo 30 mamás trabajando, pues no les va a hacer sentido un futbolito. ¿Me explico? Más o menos por ahí va la cosa. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? Ok. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, muchas gracias a todos por estar conectados, gracias por las preguntas, gracias por escucharme. Si tienen alguna duda más adelante, pueden contactar a RH para que me las haga llegar y por supuesto que nos podemos poner en contacto ahí por cualquier medio, teléfono, correo, lo que sea. Agradezco nuevamente a la Universidad Latinoamericana por este espacio, a Iván y a todo su equipo, a Hugo, por permitirme estar aquí, por platicarles esto, y espero que no sea la última vez y que nos veamos pronto por acá. Muchas gracias. Adiós.